Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva. La voz del pueblo de México. Muy buenas tardes, bienvenidos a Historia Viva, la voz del pueblo de México. Mi nombre es Tibet Mota y me da muchísimo gusto saludarlos como cada semana, los miércoles, y a las personas que nos escuchan los sábados en esta retransmisión. Los saludamos desde esta emisión, recordándoles que este programa es gracias a la coproducción entre Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Me da muchísimo gusto saludar a Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia? Parte del equipo de el INER, me da mucho gusto que compartamos hoy los micrófonos de este programa. ¿Qué tal, Ivette? Muchísimas gracias por tu bienvenida. Gracias también a la doctora Irina Córdoba que nos acompaña y a toda la audiencia de parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y bueno, hoy es un programa hecho por mujeres dedicado a las mujeres en este mes de marzo y vamos a platicar de diferentes etapas en la historia de nuestro país en las cuales pues las mujeres han sido parte de nuestra historia y protagonista. Por eso es que, como nos menciona Cecilia, hoy nos acompaña la historiadora Diana Irina Córdoba Ramírez para que platiquemos hoy de un tema sumamente interesante. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida a Historia Viva. Mucho gusto, Ivette. Cecilia, saludos a todas y todos los radioescuchas. Muchas gracias. Bueno, como sabemos, el 8 de marzo es el Día de la Mujer y bueno, aquí dedicaremos, como ya les mencioné, el mes completo a platicar acerca de la historia y cómo las mujeres han estado en diferentes momentos de la historia de nuestro país. Particularmente hoy vamos a arrancar con el tema de la participación de las mujeres en la Reforma e Intervención Francesa. Así que Diana Irina Córdoba nos va a llevar por este camino junto con Cecilia para conocer esta parte de la historia. Pero antes de eso, los invito a que escuchemos la siguiente semblanza que preparamos de Irina Córdoba para que conozcamos algunos datos acerca de su vida profesional y regresamos a Historia Viva. Diana Irina Córdoba Ramírez es doctora en Historia por el Colegio de México y obtuvo maestría y licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. La tesis de licenciatura de la doctora Córdoba, Los derroteros del liberalismo, las ideas políticas moderadas de Manuel Paino, fue merecedora de los premios Luis González y González y Francisco Javier Clavijero. Asimismo, recibió la misma presea Francisco Javier Clavijero por su tesis de maestría en el área de Historia y Etnohistoria en el año 2013. Se ha desempeñado como profesora en distintos niveles educativos y como investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entre sus publicaciones se encuentran Manuel Paino, Los derroteros de un liberal moderado, Discursos y políticas sobre la migración de mexicanos a Estados Unidos, Tres momentos. El programa Bracero, Intereses y Dinámicas Regionales bajo el esquema de los acuerdos internacionales, entre otras. Ella es la doctora Diana Irina Córdoba Ramírez. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Agradecemos a las personas que nos escuchan a través del 96.5 de FM, el 1060 de AM, y también a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales y nos ven a través de Facebook. También estamos en YouTube, en Twitter, en las cuentas de Radio Educación y del INER. Así que un saludo a las personas que nos ven por esta vía y también a quienes nos escuchan en diferentes puntos de la República Mexicana. Así que un saludo cordial a todos ustedes. Y bueno, Ceci, para empezar con esta serie de programas acerca de las mujeres y la historia en la historia de nuestro país, cuéntanos qué vamos a hablar en este primer programa a manera de introducción, un panorama general.
Muy bien, Ivette. Pues el programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar acerca de la participación de las mujeres en la reforma liberal. Y es que la reforma liberal es una etapa y fue también un proceso histórico decisivo para la historia de nuestro país durante el siglo XIX. La reforma liberal se le conoce al proceso con el cual se le da fin, pues de una manera pues terminante, a las estructuras que quedaban del orden colonial después de la independencia. Es la fundación de un nuevo marco jurídico y también de un nuevo orden social, en donde la nación, el Estado mexicano, se consolida o empieza ya a consolidarse como una república representativa, laica y federal. Esto significó la separación de la Iglesia y el Estado, y como sabemos, pues eso representó una ruptura pues completamente decisiva para la sociedad de ese momento, ¿no? También la reforma liberal significó un cambio en el régimen de propiedad de la tierra y una codificación de las libertades individuales que quedaron erigidas a partir de entonces como derechos civiles. Y hay que decir que las mujeres mexicanas no estuvieron excluidas de este proceso. Si bien ellas no son en este momento reconocidas como ciudadanas, ni tampoco la reforma liberal las reconoce como tales, ¿no? Ellas, sin derechos políticos en esta época, se hacen partícipes de los cambios que está habiendo, y es muy importante visibilizar su rol porque ellas eran parte, digamos, pues de la sociedad de ese momento, ¿no? Y ocupaban los espacios que, digamos, que su sociedad les cedía, ¿no? Que claro, no eran espacios de protagonismo público, ellas no firmaban ningún acta, ellas no firmaban ninguna ley, no participaban de las discusiones que estaban decidiendo esos cambios jurídicos tan fundamentales, pero sí que hicieron escuchar su voz y sí que participaron de otras formas que es muy importante discutir y hablar y hacer visibles ante nuestra sociedad. Ellas se posicionaron ante un proceso de cambio que generó muchísima incertidumbre y ansiedad, porque lo que estaba sucediendo era un cambio radical en las autoridades y en la forma de relacionarse del Estado con la sociedad civil, ¿no? Entonces, ante un proceso de cambio tan brutal, las mujeres no se quedaron completamente pasivas, ¿no? Tuvieron opiniones, tuvieron posturas diversas, por cierto, muy marcadas desde luego por las diferencias de clase, por las diferencias étnicas y regionales también, y bueno, estamos hoy para hablar acerca de eso. Perfecto. Y en una época, en esta turbulencia que se vivió en esa década nacional, Irina, en general, ¿cómo podrías tú mostrarnos el escenario el ambiente en el cual las mujeres vivieron justamente anterior a esta reforma liberal? Como ya nos mencionaba Cecilia, bueno, pues si no tenían voz o consideradas como ciudadanas, pero finalmente tenían sus costumbres, sus formas de vida, una situación económica, política, social, religiosa, educativa, en las cuales pues ellas estaban viviendo, y que en cada uno de estos sectores pues fueron trastocados con esta revolución. Bien, pues sí, efectivamente la sociedad mexicana era una sociedad especialmente sensible a las normativas en las que convivían dos grandes autoridades, la Iglesia y el Estado. Aunque hoy por hoy México sigue siendo un país predominantemente católico, de hecho un análisis elaborado por Alejandro Díaz Domínguez con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 nos indica que de los 11 países más poblados del mundo, el porcentaje de catolicismo de México es el más alto. Hoy, pese a esto, el panorama es distinto. Existen otros cultos y hay gente que se asume de manera abierta como atea. En los años anteriores a la reforma, el papel de la Iglesia estaba mucho más presente en la sociedad. No existía la tolerancia hacia otros cultos, y aunque siempre ha habido sectores de la población que viven de manera menos atenta a las normativas imperantes, que en esos años estaban muy delineadas por la Iglesia, esta jugaba dos papeles, entre otros, de enorme importancia. Era la gran educadora y también la gran propietaria. Entonces, su papel preponderante como la institución que proveyó educación a la mayoría de las mexicanas y los mexicanos, al menos en la ley, es algo con lo que la reforma rompe. Costó mucho trabajo secularizar la enseñanza, y como derecho público y gratuito, la educación va a materializarse en otro periodo de nuestra historia, después de la Revolución. Entonces,
Creo que lo que yo subrayaría respecto a esto es que los procesos son largos, pero el enorme valor de la reforma radica, desde mi perspectiva, en sentar las bases para un nuevo orden. Sobre el papel económico de la Iglesia en la sociedad, hay que tener en cuenta que en el ambiente del siglo XIX, en el que el descanso eterno de las almas era algo tan importante, es decir, hay un temor extendido entre la población frente a la posibilidad de pasar la vida eterna en un purgatorio o un infierno, y también hay vías conocidas para expiar los pecados, la Iglesia logró acumular capitales por medio de herencias y legados. Los estudios históricos han tratado de definir con mayor claridad el monto de esos capitales, pero más allá de esas precisiones, que son muy valiosas, aquí el punto es que por años las personas habían asignado capitales en los testamentos para la fundación, por ejemplo, de capellanías. Y entonces, en esos lugares, en esas iglesias, diariamente se oficiarían misas para el descanso del alma. Eso le había permitido a la Iglesia acumular bienes inmuebles por medio de legados y capitales, lo que a su vez le permitió operar como una institución crediticia y ser la principal rentista de la época. O sea, estaba en todo. Otro papel de primera importancia para el funcionamiento social era el de los derechos parroquiales. Esto es, la Iglesia llevaba a cabo los registros de nacimientos, matrimonios, decesos. No existe en la época anterior a la Reforma un registro civil. Y por esta tarea la Iglesia realizó un cobro, que son las subvenciones parroquiales. Lo que quiero recalcar es que hablamos de una sociedad en la que pertenecer a la Iglesia, entendida como comunidad, es muy importante para existir, para formar una familia, para socializar. Tener una fe de bautizo, una de confirmación, pues te permiten contraer un matrimonio que legitime a los hijos. Hoy no es necesario. ¿Existe la libertad de hacerlo o no? Y por fortuna se ha reformado la ley para que categorías que calificaban a los menores como hijos legítimos o naturales ya no existan. Esas bases las sentó la reforma. Fue un momento coyuntural en que comienzan a cuestionarse categorías en torno al orden social que se han seguido modificando. Y por eso es muy importante, porque estamos mucho más enlazados en nuestro día a día con lo que se va a sentar en esta época de lo que muchas veces nos enteramos, ¿no? Ahora, hay cuestiones, como mencionaba Cecilia, que tienen que ver con legislación específica, ¿no? En un primer momento, y aquí hay como divergencias entre los historiadores, se considera que hay leyes prerreformistas y estas se dan de manera inmediata a la conclusión del gobierno dictatorial de Antonio López de Santana, ¿no? La Ley Juárez, de noviembre de 1855, contra el fuero que en ciertas circunstancias gozaban los miembros de la Iglesia y el Ejército. La Ley La Fragua, de diciembre, sobre la libertad de imprenta. La Ley Lerdo, de junio de 1856, que desamortizó los bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas y derivó en excomuniones. O sea, hay un ambiente social muy efervescente debido a esta situación, a esta postura que toma la Iglesia. Y quiero hacer hincapié en ello porque hay que imaginar la angustia, la ansiedad, la incertidumbre en que se colocó a una sociedad mayoritariamente católica que al observar una ley civil era condenada a dejar de formar parte de la comunidad que ante la muerte podía encontrar la salvación. O sea, son ideas que ahora no nos tocan tan de cerca, pero que en ese momento tienen mucho peso. Otras leyes, por ejemplo, en abril de 1857, la Ley Iglesias, que buscó regular el cobro de los derechos parroquiales, y luego en plena guerra de reforma, que está ya a raíz del golpe de Estado del presidente Comonfort, vienen otras leyes, ¿no? La Ley del Registro Civil, que tiene o tuvo un primer antecedente en enero de 57, pero que realmente la que se logra aplicar se promulga en julio de 1859, y pues en términos generales, su objetivo fue dar al Estado el control total de la información referente a nacimientos, bodas, decesos. La Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, también de julio de 59, una ley mucho más radical que la desamortización. Y bueno, digamos que ahí el rumbo ya es claro, es el de la dependencia de la Iglesia frente al Estado. Y la vía, pues impedir que la Iglesia siga siendo propietaria, ¿no? Y pues en un ambiente de guerra, de confrontación, el Estado requería recursos y esos recursos los toma de la Iglesia. Y bueno, la Ley de Libertad de Cultos en diciembre de 1860, que permite el ejercicio de otros credos en el país, basada en el hecho de que es una elección natural, ¿no? Y que no puede tener más límites que el derecho de tercero y las exigencias del orden público. En la ley se habla de hombres, pero esto afectaba a hombres y mujeres por igual, ¿no? Y va a ser una ley que adquiere
grado constitucional hasta 1917. Entonces, de nuevo, si nos preguntamos cómo afecta esto a las mujeres, pues siempre hemos estado presentes en la sociedad, pero nuestro papel, como decía Cecilia, ha estado muchas veces alejado de la esfera pública, y además al independizarse el país quedamos fuera de la definición de la ciudadanía, no seríamos ciudadanas sino hasta 1953. Éramos seres tutelados en el siglo XIX. Hubo excepciones, claro, pero aún quienes pudieron desprenderse de la potestad de un tercero nunca llegaron a ser ciudadanas en ese periodo. Esto ha dificultado a quienes estudiamos el pasado ubicar la diversidad de nuestras experiencias. Más adelante ahondaré en el punto en lo referente a la obra legislativa de la reforma y los cambios favorables para las mujeres que la reforma comenzó a empujar. Y justamente en este contexto que nos describe Irina, Cecilia, ¿cuál fue, en qué ámbitos, justo para poder visibilizar el papel de la mujer en este momento, en qué ámbitos participaban las mujeres y en esta, pues en esta sociedad decimonónica? Pues hay que decir desde un principio que las mujeres estaban en todos lados. No estaban en el Congreso, no estaban en las universidades, como decíamos al principio, ellas no firman ningún decreto, ninguna ley, pero desde luego que las mujeres pues están en las casas, en las iglesias, en las plazas, en las calles, ocupan todos los lugares, ¿no? Las vemos y desde luego que hay una gran diversidad de ellas. Y aquí es muy importante, cuando se habla de la mujer, de las mujeres en el siglo XIX, se suele recalcar esta concepción o este imaginario muy consolidado que tenemos de que ellas estaban completamente reducidas al ámbito doméstico, ¿no? Que vivían en un cautiverio total, esto es una deformación del pasado. Claro que, como ya nos explicaba la doctora Irina, ellas son sujetos tutelados y ante la ley ellas son concebidas como seres frágiles a los que hay que proteger, y se pone por encima de ellas, la supremacía de los hombres está absolutamente avalada legalmente. Pero aquí es muy importante que podamos distinguir entre poder y autoridad. Y las mujeres, aunque no tenían poder político y aunque no tenían, digamos, derechos jurídicos como los que tienen ahora, claro que tenían una gran autoridad, ¿no? Por ejemplo, dentro de la casa, dentro de los hogares, y esto además se va a consolidar aún más con la retórica liberal, dentro de los hogares su autoridad se respeta y ellas son, claro, no tienen la misma autoridad que el padre. Esta es una sociedad absolutamente patriarcal que avala la supremacía del padre como autoridad de la familia, pero ellas son consideradas guías y tienen un gran prestigio dentro de las casas, ¿no? Y bueno, acá además deberíamos meter el eje, las distinciones que había en términos de clase, de origen étnico y también de su origen regional, ¿no? O de su origen, de dónde eran, pues no era lo mismo las mujeres urbanas, acomodadas, la mayoría de ellas que pues podían llegar a tener un gran protagonismo social y una gran agencia, ¿no? Es decir, ellas son anfitrionas de reuniones, ellas van a tertulias, ellas van al teatro, y ahí ellas, ocupan un lugar importante y visible, ¿no? Como decía, ellas son anfitrionas de reuniones en casa, de banquetes, de todo este tipo de vida social muy, muy, muy vibrante que hay en ese momento, ¿no? Y en el caso de las mujeres de las clases populares, pues ellas trabajan y están en las calles haciendo un sinfín de tareas, ¿no? Trabajando, no sé, como la chillera o la tamalera o la lavandera o la costurera. Hacen una enorme diversidad de trabajos. Claro, son las mujeres acomodadas las que no trabajan y las que en ese sentido pues no participan de esas actividades en ese sentido. Pero hay otras mujeres de las clases populares que tienen que trabajar y que están en los ámbitos que consideramos públicos en el sentido de que ocupan lugares en las calles y en estos espacios compartidos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, están en todos lados, ellas no firman, ellas no tienen una personalidad política, jurídica, pero sí que tienen autoridad y que ellas la ejercen y la justifican en muchos ámbitos. Algo interesante, por ejemplo, es que
en este imaginario que hace de las mujeres la madre y que erige a la maternidad como la gran virtud cívica, pues las mujeres utilizan ese discurso que es aparentemente muy tradicional y muy limitante, precisamente para justificar su intervención en el ámbito público, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante la guerra, las vamos a ver a ellas haciendo juntas de señoras y juntas patrióticas, recaudando fondos, ¿no? Y claro, ellas están respetando el estereotipo de que las mujeres no se meten en política, sino que deben cuidar. Ellas deben cuidar a la familia, cuidar a todos los miembros de la familia, y ellas, desde esos estereotipos, pues hacen cosas, ¿no? Son agentes, a pesar de que hay esta concepción pues muy limitada acerca de lo que ellas pueden y no pueden hacer. Sin embargo, su papel desde la situación o postura en la sociedad que les tocó vivir, pues es importante. Vamos a aprovechar este espacio, esta pausa, para escuchar la siguiente cápsula que preparamos para ustedes, y en un momento más regresamos con la doctora Irina Córdoba para continuar con el tema. Esta cápsula que vamos a escuchar a continuación es acerca de una mujer forjadora de nuestra historia, la liberal y siempre presente de Margarita Maza, esposa del arquitecto de la Reforma, Benito Juárez. Continuamos en un momento más aquí en Historia Viva. Margarita Eustaquia Maza Parada nació en Oaxaca el 28 de marzo de 1826. Fue adoptada por el genovés Antonio Maza y la oaxaqueña Petra Parada. Contrajo matrimonio en 1843 con el abogado zapoteco Benito Juárez. La vida de Margarita Maza coincidió con algunos de los momentos más álgidos de nuestra historia: la guerra contra Estados Unidos, la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma, la intervención francesa y la vivencia del Segundo Imperio en nuestro país. Fue compañera, consejera y muy importante apoyo para el presidente Juárez en los momentos más difíciles. Por ejemplo, cuando en 1853 fue desterrado por Antonio López de Santana y se vio obligado a refugiarse en Nueva Orleans. Margarita entonces, además de hacerse cargo de la familia, procuró enviar información y recursos a su marido, que regresó a México para sumarse a la Revolución de Ayutla. Durante la Guerra de Reforma fue perseguida por los conservadores, de quienes logró escapar para reunirse con Benito Juárez, quien había fijado la residencia del gobierno en Veracruz. Con motivo de la intervención francesa, entonces, Margarita se puso al frente de un comité encargado de conseguir y administrar los suministros necesarios para los hospitales de sangre de la República. Durante el imperio de Maximiliano, Margarita se refugió con sus hijos en Estados Unidos, siendo recibida por Andrew Johnson, presidente de aquella nación. Durante su estadía en aquel país, pugnó porque el gobierno monárquico de México no fuese reconocido por el vecino del norte. A lo largo de esta estadía, la prensa norteamericana destacó que la presencia de Margarita en actos públicos era una notificación oficial al cuerpo diplomático de que el gobierno de Estados Unidos reconocía a la República defendida por Juárez como el gobierno legítimo de México. Así fue como Margarita Maza fue recibida no como una exiliada sin patria, sino como una mujer mexicana que defendía el proyecto de nación encabezado por su esposo. Al triunfar la causa republicana, Margarita retornó al suelo nacional en compañía de su familia, siendo homenajeada en todas las ciudades y poblaciones que recorrió a su paso rumbo a la Ciudad de México. Los cronistas de la época coinciden en afirmar que la presencia de Margarita Maza significó un símbolo de la victoria republicana. Una vez en la capital, se involucró en el tema educativo, colaborando con la Compañía Lancasteriana, y fue elegida así para presidir la Junta de Beneficencia de la ciudad. Tras afrontar las vicisitudes de los numerosos conflictos nacionales en los que participó junto con el presidente Juárez, la vida de Margarita Maza llegó a su fin el 2 de enero de 1871.
Era tanto el fervor a la compañera de vida del presidente de México que al día siguiente partió el cortejo mortuorio acompañado por una multitud que los diarios calcularon en al menos 2,000 personas. Acompañaron a la heroica Margarita Maza, Sebastián Lerdo de Tejada, los ministros de la Confederación Alemana, Italia y Estados Unidos, los miembros del gabinete presidencial, diputados y magistrados de la Suprema Corte. A su despedida también se sumaron obreros, artesanos, niños de varias escuelas y más de 300 coches, que eran, a decir de las crónicas de la época, prácticamente todos los existentes en la capital. Irina, en tus escritos hay un tema que resaltas en particular, es el de las mujeres ante las leyes de desamortización. Al respecto, me gustaría que nos compartieras qué quiere decir esto, es decir, cómo hicieron las mujeres para poder hacerse justamente propietarias en esa época tan cerrada para ellas y esto qué importancia tuvo. Bien, muchas gracias, Ivette. La ley de desamortización o ley Lerdo estableció que los bienes que habían acumulado las corporaciones civiles y eclesiásticas ingresarían a un mercado, es decir, podrían ser objeto de operaciones de compraventa. Esto permitiría que los arrendatarios de esas corporaciones llegarían a disfrutar luego de liquidar el valor de los bienes de su propiedad. Hay aquí varios aspectos que resaltar. Como lo ha explicado de manera muy clara nuestra colega, la historiadora Daniela Marino, existen al mediar el siglo XIX varios esquemas de propiedad en México. Algunos se remontan a la época de las conquistas, pero otros, como la ley Lerdo, vienen de la mano de convicciones liberales que creen que la propiedad privada, individual, es la base perfecta para la paz. Bajo esa convicción, esta ley tiene la peculiaridad, la ley Lerdo, retoma el nombre del ministro que la redacta, Miguel Lerdo de Tejada, tiene la peculiaridad de ser una ley ciega al género. ¿Qué significa esto? Es un orden, en un orden social que tutelaba a las mujeres, esta ley no las margina de la posibilidad de adjudicarse los bienes que arrendaban a las corporaciones. Y esto es muy importante porque, como nos ha explicado otra historiadora, Silvia Arrom, al menos en la Ciudad de México, muchas mujeres eran jefas de familia, así como hoy. Por lo que algunas, con resistencia debido a las sanciones que estableció la Iglesia Católica, la excomunión sobre todo, pero otras posiblemente disuadidas de la oportunidad que constituye esta ley, tener un patrimonio, se adjudicaron los bienes que rentaban a las corporaciones. Ahora, no hay que idealizar el cambio. Creo que lo más oportuno es ver en esta ley la posibilidad que constituyó para distintas mujeres. Y obviamente aquí las experiencias están mediadas por las circunstancias de las que nos hablaba Cecilia, ¿no? Desde el feminismo, Mara Viveros Vigoya ha acuñado la categoría de análisis de la interseccionalidad y eso nos invita a las historiadoras de este periodo a entender que no fue lo mismo para quienes adjudicaron bienes de los pueblos de indios que de las cofradías, de los municipios o de los conventos. No fue lo mismo para las mujeres indígenas que para las que tuvieron otra adscripción étnica. No fue lo mismo para las que vivían en las grandes ciudades, con todo y el ajuste que tiene este término grandes en el siglo XIX, que para las que lo hicieron en entornos menos urbanizados. Para quienes tuvieron vínculos con las élites económicas o la clase política, y aquí justo el interés de ver los casos específicos de esta coyuntura de posibilidad. Debo decir que el triunfo de la Reforma suma en 1861 un aspecto de enorme valor para el acceso de las mujeres al derecho de propiedad. Hay que considerar que en enero de 1858 la ley Lerdo fue abrogada, es decir, las corporaciones volvieron a la propiedad de sus bienes y en 1859, cuando se promulgó la nacionalización en Veracruz, se crea una maraña, una incertidumbre para determinar quiénes eran las personas que podían beneficiarse de estos movimientos de propiedad. Las adjudicatarias de 1856 o quienes, atendiendo el decreto de julio de 59 y apoyando al gobierno de Juárez en Veracruz, habían en ese momento dicho, a mí me interesa esta propiedad, que era de un convento, ¿no? Que ahora pues era propiedad del Estado. El 15 de febrero de 1861, con ánimo de resolver estas confusiones y esta situación de incertidumbre, se publicaron unas aclaraciones sobre las leyes de desamortización y nacionalización. En ellas, la postura inicial de la ley Lerdo, ciega al género, fue modificada.
Y tenemos una serie de artículos en donde claramente se habla del interés de los legisladores porque sean las mujeres o porque las mujeres encuentren una mayor facilidad para poder ser propietarias. Por ejemplo, en el artículo 5 se lee que eran las propietarias o las adjudicatarias legítimas, sería el término correcto, las solteras, viudas o huérfanas que aunque hubieran devuelto la escritura con una nota de conformidad, una vez que pues, el gobierno conservador se estableció en la Ciudad de México, y aunque hubieran sacado el certificado de devolución de alcabala, que era el impuesto que se pagaba en según el marco legal de la ley, si llevaban más de 5 años de vivir en la casa cuya escritura de adjudicación devolvieron, ellas eran las que tenían, digamos, el primer lugar para obtener la propiedad de ese bien. Y esta observación es muy importante porque incluso considera que aquellas mujeres que llevaron a cabo una falsa adjudicación, no importaba que hubieran actuado en principio así, tenían prevalencia frente a otros interesados en acceder a la propiedad del bien. En el artículo 6 de esas mismas aclaraciones se decía que las mujeres que fueran menores de edad o lo hubieran sido al momento de hacerse la devolución de los bienes, tenían también como la prioridad para reclamar el derecho. Entonces vemos una intención muy clara de la legislación republicana de 1861 para facilitar el acceso a la propiedad de las mujeres. Y eso es realmente inusual, ¿no? O sea, es un cambio importante avalado por la ley. Creo que aquí lo dejaría para escuchar sus inquietudes. Y es que justo pensamos que hay situaciones en las cuales pues, la mujer siempre ha participado o para poder entender nuestra actualidad, nuestra historia presente y cómo las mujeres podemos tener acceso a eso, a sistemas de salud, a una propiedad, pues pensamos que siempre ha sido así, pero en realidad no, y han sido justamente esos pequeños pasos y ese protagonismo que no se ha visibilizado de la mujer para poder ir ganando terreno en muchos aspectos de nuestra vida. Cecilia, para dar continuidad con esta charla y avanzando un poquito en esta historia que de pronto el espacio que tenemos, el radiofónico, es muy breve y la historia es muy amplia, pero ayúdanos ahora a imaginar la época de la Reforma, justamente el trayecto de la Guerra Civil, los cambios que se fueron experimentando en la vida de las mujeres y también ubícanos en este tiempo que precedió a la intervención francesa. Bueno, pues esta es una época que hay que imaginarla como caótica, violenta y llena de incertidumbre. Will Fowler, el historiador, ha dicho que, o según su estimación, esta fue la guerra más sangrienta que México vivió a lo largo de todo el siglo XIX. Según este historiador, en ninguna otra guerra, ni siquiera en las intervenciones extranjeras, hubo tantos muertos como en esta. Esta fue una guerra civil que trastornó por completo el orden normal de las cosas, ¿no? Imaginemos entonces un escenario de guerra, campos de batalla, campos de cultivo arrasados, minas inundadas, haciendas abandonadas, iglesias que se convierten en cuarteles. Es decir, esta es una época que llena de miedo a las personas, ¿no? Incluso la memoria, pocos años en el momento en el que sucedía y pocos años después de que sucedió, esa es una guerra la guerra civil, que además, por cierto, se recuerda como la Gran Guerra Fratricida, pues se recuerda como eso, ¿no? Como un episodio cruento, sangriento, violento, inseguro, de mucha incertidumbre, ¿no? Es un momento en donde la polarización política llega a una máxima expresión, ¿no? En donde se consolidan con mucha más claridad estos bandos políticos que ahora la historiografía ha identificado con tanta claridad, ¿no? Los liberales, los conservadores y desde luego los moderados, ¿no? Como esa manzana de la discordia que en ese momento hace tan conflictiva esta época. Esta es la época de la canción de los cangrejos, la famosa canción de los cangrejos que escribió Guillermo Prieto, ¿no? Es una época de combate, literalmente de combate, en todos los frentes, ¿no? En la prensa, por ejemplo, no solo en los campos de batalla. Y para las mujeres, específicamente, para todos, ¿no? Pero intentemos imaginar por qué especificidad o cuál era la especificidad de esta crisis para ellas. Pues como decía la doctora Irina al principio de esta charla, pues esta guerra lo que hace es despertar muchísimos miedos e incertidumbres al respecto es una crisis de autoridad, ¿no? Es una crisis de ahora a quién le hacemos caso. Hay muchas
hay muchos relatos acerca de cómo en esa época, pues los padres en la iglesia, por ejemplo, a la hora de la misa, pues les decían a las personas que se opusieran a las medidas anticlericales, ¿no? Entonces es un momento en donde las autoridades y los distintos actores sociales pues entran en crisis, ¿no? Y empiezan a, digamos, a jalar los hilos de la lealtad, intentando pues hacerse de bandos concretos, ¿no? Y las mujeres quedan un poco en medio de este conflicto, ¿no? Ellas también se ven obligadas a tomar postura y lo hacen. Ya nos contará la doctora Irina qué es lo que ellas hacen, por ejemplo, con respecto a las leyes de tolerancia religiosa, ¿no? Muchas se quejan, sobre todo las letradas y urbanas, ¿no? Pero también tenemos noticias, por ejemplo, de que las mujeres tomaban postura desde con otro tipo de prácticas que hoy nos parecerían muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, ir al teatro adornando tus trenzas con listones rojos o listones verdes, dependiendo del bando al que le fueras, ¿no? Si te ponías listones rojos significaba que eras liberal, y si te ponías listones verdes significaba que eras conservadora, ¿no? Entonces podemos imaginar esta época, y sabemos que esta época generó muchos conflictos, incluso dentro de familias mismas, ¿no? Donde se generaron rupturas a veces irreconciliables. Entonces, bueno, imaginemos esta época como una época de guerra, de incertidumbre, de miedo, de caos y de crisis de autoridad, de una crisis de valores muy fuerte. Sí, en la actualidad hay justamente entre familias este debate entre ciertas opiniones y la postura de la mujer. Bueno, en aquellos tiempos de finales de 1800, pues por supuesto que eran más fuertes, me imagino. Irina, ahora justamente lo que mencionaba Cecilia respecto al tema eclesiástico, ¿cómo vivieron las mujeres la época de la Reforma y justamente su relación con la Iglesia, especialmente cuando se cuestionó este poderío de la Iglesia con el destino de su existencia misma? Claro, fue una relación complicada. Retomo algo que mencioné en mi última intervención. Hay un peso de la excomunión. Los discursos desde el púlpito, como acaba de mencionar Cecilia, vienen expresando el rechazo a las leyes desde enero de 1856. Entonces, es una sociedad en efervescencia y tenemos casos de mujeres que efectivamente llevaron a cabo falsas adjudicaciones para salvaguardar la propiedad de las corporaciones religiosas. En un periódico de la época llamado La Sociedad, por ejemplo, los meses de enero, febrero, incluso marzo de 1858 están llenos de inserciones pagadas por hombres y mujeres que mencionaban lo terrible que era para ellas y para ellos el agobio de sus almas al haber llevado a cabo las adjudicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un testimonio de una mujer llamada María de Jesús Valenzuela decía que cancelada la escritura, y estoy leyendo textualmente lo que ella pidió que insertaran en la publicación, se ve libre del peso que ha agobiado a mi alma en los 16 meses que han transcurrido desde la fecha de ella. Termino la cita. A nosotros nos parece que este miedo al infierno y a la condena eterna, pues es muy lejano, nos cuesta trabajo entenderlo, pero la verdad es que para esa sociedad era un asunto tremendo. O sea, este conflicto entre la Iglesia y el Estado los hacía ellos partícipes de las maneras más inusitadas que habrían podido imaginar, porque era, si yo me muero en este momento, como me adjudiqué la propiedad, aún y defendiendo a la Iglesia, estoy fuera de la comunidad religiosa, o sea, la condena eterna está ahí a la vuelta. Insisto, nos cuesta trabajo entenderlo, pero era lo que sucedía entonces. Y bueno, hay otros foros como las peticiones para expresar inconformidades, ¿no? Frente a las leyes, frente a la propia Constitución, algunos artículos de la Constitución de 1857, o sea, se hicieron protestas por las mujeres, pero también hubo algunas, y vuelvo a insistir en este carácter de proceso del fenómeno llamado reforma, que van a modificar su actuar, sus convicciones, y se van a dar cuenta de que estos cambios, esta separación entre el Estado y la Iglesia, no tiene marcha atrás. Y esa actitud, sin duda, se vio favorecida por la coincidencia del régimen imperial con el gobierno republicano, con el que peleaba. O sea, es paradójico porque estaban peleando. Pero respecto al tema de la separación del Estado y de la Iglesia, nos muestran lo complejo de la época. No se devolverían los bienes de las corporaciones a estas, ¿no? Y, por ejemplo, 13 falsas adjudicatarias, Antonia Caballero, María Díaz Noriega, Mariana Tomasa y Nicolás Aquijano, que eran hermanas, Juana Urcasitas de Borda,
Guadalupe Iturbe de Portú, Guadalupe Lelo de Larrea, Bárbara y María de la Piedad Molina, otras hermanas, Felipa Reyes, Mónica Orozco y Francisca de Paula Pérez Gálvez, que era una mujer importantísima por su carácter de empresaria, excepcional en la época, llegaron a reclamar con éxito sus derechos sobre los bienes desamortizados. O sea, se dan cuenta de que el cambio está ahí y que ya nada lo va a detener, ¿no? Y cambian la postura inicial, lo cual es muy importante porque justo nos habla de la importancia de plantear estas transformaciones porque su efecto es en el largo plazo, no en el inmediato. Digo, hay convencidos de inmediato, pero el efecto en la sociedad es de largo plazo. Aquí lo dejo. Gracias, Irina. Y Cecilia, justamente en esta situación que vivían las mujeres frente a la iglesia y considerando que pues la iglesia, el catolicismo y la literatura religiosa pues era prácticamente pues donde encontraban esta información, en donde encontraban las mujeres que, como ya mencionaba alguna Irina y tú misma mencionabas, no todas tenían pues los mismos accesos, por supuesto, ¿no? Al aprendizaje, a literatura, a información, pero estas mujeres, esta pequeña minoría que tenía pues, la intención de acceder a cultivarse y aprender otros oficios, ¿en dónde tenían o de dónde sacaban estas fuentes para aprender en esta época las mujeres? Bueno, Irina, Ivette, perdón, como tú misma has dicho, pues dependía mucho de la clase social y también de la familia. En general en esa época había una actitud social muy generalizada que no valoraba tanto la formación de las mujeres. De hecho, se consideraba que una mujer que tuviera demasiados conocimientos, pues era un poco mal vista y se la veía con condescendencia y se creía que era poco decoroso que las mujeres adquirieran muchos saberes. Pero bueno, no pensemos entonces, como decías, en una mujer acomodada, en una mujer de un contexto urbano. Muchas de ellas sabían leer y leían novelas, periódicos, folletines, revistas, este tipo de cosas. Había también como una especie de, no era una escuela, sino que se llamaban amigas, que eran maestras, mujeres adultas que daban educación de primeras letras, sobre todo a niñas y a niños como entre los 9 y los 12 años, y uno iba a la amiga, pues entre algunos cuando era en la infancia, pero era una formación realmente muy superficial, solo, digamos, te enseñaban medio, Guillermo Prieto decía que a mal leer, te enseñaban el catecismo de Ripalda, las reglas básicas de la aritmética, pero no mucho más. La educación o qué tan cultivada podía llegar a ser una mujer dependía mucho de su familia, de las actitudes que dentro de su familia hubiera con respecto al acceso de las mujeres a la educación y, bueno, pues sí, sus medios económicos, ¿no? Cecilia, ¿qué podrías tú decirnos acerca o concluir? Ya tenemos pocos minutos, pero para ir concluyendo este tema, ¿qué podemos recuperar acerca de la participación de la mujer en esta época de la Revolución Francesa? Intervención francesa. Perdóname. Sí, pues bueno, como conclusión es que ellas estaban ahí y ellas participaron desde donde pudieron, desde los espacios a los que tuvieron acceso y haciendo uso o digamos que manipulando en el mejor sentido de la palabra los estereotipos y los roles que a ellas les asignan, ¿no? Se resistieron, comentaron, pudieron representarse a sí mismas, las que tenían el privilegio de la palabra y el privilegio de la educación, representaron sus posturas y fueron parte, digamos, pues de esta sociedad que tuvo que adaptarse a esos cambios que, digamos, que les llegaron con toda la fuerza de una guerra, ¿no? Yo podría concluir esto. Gracias, Cecilia. Irina, también tú, ¿qué palabras concluirías justamente en este periodo en que las mujeres pues destacaron por su entrega a la causa republicana durante esta conquista de la llamada Segunda Independencia de México? Bien, yo creo que las experiencias en un país tan vasto como México obligan a considerar a las mujeres que han jugado un papel excepcional en nuestra historia, pero también a aquellas a las que yo me he referido hoy, que de manera menos visible promovieron, resistieron y sobrellevaron los procesos de cambio y permanencia en el transcurrir de un siglo. Aquí creo que tenemos una asignatura pendiente para las generaciones de historiadoras e historiadores más jóvenes porque sabemos poco. De hecho, conocemos más sobre las mujeres que pertenecieron a la corte de Carlota
que sobre quienes apoyaron a la República en el recorrido que realizó Benito Juárez hasta la ciudad que hoy lleva su nombre en Chihuahua. Lo que yo puedo decir sobre el tema que he estudiado, y repito un poco mi intervención anterior, es que hay una línea de convergencia en los principios liberales y en el caso de los bienes desamortizados y nacionalizados, el régimen imperial coincide con lo que hace el gobierno republicano, por lo que las mujeres continúan en los juzgados los procesos que les permiten acreditar la propiedad plena de los bienes. Esos procesos nos dan cuenta de lo complicados que son los cambios legales, las transformaciones, pero lo más importante es que ponen en la mesa la posibilidad que estos llevan a cabo. O sea, la ley decreta algo, la transformación social nos muestra otros ritmos, pero sin esa ley no hubiera habido transformación social y creo que eso es muy importante, ¿no? Los muchos años que les toma a estas mujeres o a sus descendientes pagar los censos o las deudas por el valor de los inmuebles, nos hablan de ese ritmo lento pero valioso de todo lo que impulsa la reforma como ruptura. Y creo que esa sería mi opinión final. Muchísimas gracias, doctora Irina Córdoba. Gracias por acompañarnos hoy y entender esta época de la historia y cuál fue el papel de las mujeres. No visibilizado, pero justo es lo que nosotros queremos dar en este programa. También agradezco la participación de Cecilia Vargas Ramírez. Gracias, Cecilia, por estar nuevamente con nosotros compartiendo esta emisión. En la página del INER, que es iner.gov.mx, hay una serie de documentos que ustedes pueden consultar para conocer más acerca de la historia de las mujeres en nuestro país. Así que los invitamos a que visiten esta página, se informen y conozcan no solamente este tema, sino muchos otros temas más interesantes en marzo acerca de la mujer. Y bueno, no importa que no sea marzo, ustedes busquen y encontrarán muchísima información de estos temas. Gracias, y gracias a todas las personas que nos escucharon hoy en Historia Viva. Los esperamos en una siguiente emisión aquí en Radio Educación. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva. La voz del pueblo de México.